Comenzó las reuniones con una comisión que discutirá el tema de la nueva norma de aborto terapéutico en el país. Veamos, escuchemos la siguiente información. Costa Rica enfrenta en este momento 2 demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no aplicar el aborto terapéutico a 2 mujeres que lo solicitaban, ya que sus bebés no podrían vivir fuera del vientre. Lo único que tenemos es el artículo 121 que permite el aborto impune, también conocido como aborto terapéutico. Lo que nos haría falta sería precisamente ese instrumento médico, que sería el protocolo, que dice como más concretamente al personal de salud cómo tienen que hacer las cosas, y de qué manera, con qué medicamentos, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, tiene que estar dentro del marco de la legalidad, que incluiría, por supuesto, el Código Penal a nivel constitucional, convencional y, por supuesto, también la norma. Justamente en torno a esta situación, hoy se reunieron por primera vez en una comisión que tratará la actual norma de aborto terapéutico. Representantes de la Caja, del Ministerio de Salud y de la sociedad civil, así como abogados, trataron este tema desde las 8:45 de la mañana hasta las 11. En realidad fue una discusión inicial como para hablar sobre algunas cuestiones fundamentales y tratar de como al menos establecer un poco, digamos, el marco de trabajo y la metodología. Y sobre eso fue la reunión del día de hoy. No tenemos realmente nada definido a ese sentido. La realidad en nuestro país es que existe una ley que tiene un artículo muy claro que habla de la importancia de que exista el mecanismo del aborto terapéutico siempre y cuando se encuentre en riesgo la salud de la madre. En nuestro país no se ha podido aplicar de forma adecuada, esencialmente porque no existen los procedimientos que no son solamente la norma como tal, sino los protocolos necesarios para poder realmente aplicar eso como una posibilidad. La próxima reunión quedó pactada para dentro de 15 días, según nos informó el representante civil. Está con nosotros para discutir este tema, están con nosotros las abogadas Larisa Arroyo y doña Alexandra Loría, que vienen a hablar sobre el tema. ¿Qué se entiende, para poder profundizar un poco, dando la definición, qué se entiende como aborto terapéutico? ¿Quién inicia? Larisa. Bueno, yo creo que hay que entender el aborto terapéutico dentro de lo establecido por el Código Penal en el artículo 121, que en realidad habla de aborto impune, es como el término que utiliza jurídicamente y que asegura el derecho a las mujeres a interrumpir ese embarazo que ponga en riesgo su vida o su salud. Y es así, tal cual como lo dice el Código Penal. ¿Qué significa poner en riesgo la salud? Sí, eso ha especificado la Sala Constitucional en una acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la norma. Tiene que ser un riesgo grave, o sea, y serio. Esas son las 2 palabras que dice la Sala Constitucional. Eso significa que no es como en la denuncia que está en este momento contra Costa Rica, no procedería, porque cuando es por malformación del feto, la mujer está bien. Es simplemente un aborto, en mi opinión, odioso y discriminatorio contra los niños que no gozan de salud. Vean qué cosa más espantosa, que es que vamos a matar a este niño porque está enfermo, ¿verdad? Entonces, no calificaría ni para esas, simplemente esto es una excusa para quienes promueven la agenda a favor del aborto en Costa Rica para meterse vía una norma del Ministerio de Salud, lo cual en mi opinión no procedería, porque el Código Penal tiene el tipo de que el que aborte es un delito, y por eso es que no se habla en Costa Rica de aborto terapéutico, porque el aborto no cura, no es terapia, no hay en medicina ninguna terapia que diga, mire, si usted está enferma, con un aborto se va a curar. Si una mujer tiene cáncer y si le practican un aborto no se le va a quitar el cáncer. Entonces tenemos ahora en Costa Rica, por ejemplo, todas estas mujeres que les están dando el tratamiento para el cáncer y que están teniendo a sus bebés, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que impune es que en ciertas circunstancias se tendría que tener en consideración que no es punible, pero continúa el tipo penal.
De ahí que a mí me preocuparía por parte del ministro de Salud de que por una norma de inferior rango al Código Penal haga una apología del delito, como decir, en estos casos sí se puede delinquir, ¿verdad? Me parece sumamente grave. Yo creo que es un poco complicado lo que usted está diciendo y bastante indignante, particularmente si vemos a las mujeres, ahora que usted estaba diciendo que una mujer con un embarazo de un feto que tenga malformaciones incompatibles con la vida extruterina está bien. Y yo quisiera que usted escuchara las voces de Ana y de Aurora, así como de otras mujeres, en donde no estaban bien físicamente, no estaban bien emocionalmente, e incluso eso ha quedado registrado en el expediente médico. Entonces, es muy complicado cuando tratamos de deformar el tema y lo tratamos de desviar de lo que es. Estamos hablando de los derechos de las mujeres, estamos hablando de los derechos a la vida, a la salud, al poder decidir si quieren o no llevar a cabo con esa interrupción y siempre el debate es como que queremos promover el aborto. Nadie quiere promover el aborto, lo que queremos es asegurar los derechos de las mujeres y dentro de esos derechos significa que puedan tomar decisiones informadas, claro, dentro del marco de la legalidad y con información científica, médica, pero aquí el problema es que cuando venimos a imponer opiniones que no son las opiniones, que incluso tienen altas jerarquías, que podemos hablar en materia de salud, como la Organización Mundial de la Salud, o en materia jurídica, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues opiniones tenemos todo el mundo, pero si no lo hacemos dentro de un sustento que es jurídico y médico, entonces ahí, por supuesto que nos vamos a quedar por el sustento mío es jurídico y médico, tanto es así que esas mujeres lo que necesitaban era acompañamiento, porque también usted no está hablando de todo lo que es el síndrome posaborto, debidamente que no existe, sí existe, que no existe, hay un que estudio, ha sido debidamente registrado, mega estudio de más de 800,000 mujeres del Colegio de Psiquiatría de Inglaterra, donde quedó realmente determinado. Bueno, yo entonces le invitaría a una ejemplo, mujer a traer al que está colegio de sufriendo, psicólogos aquí a no que nos le diga pone si existe o no, usted a o una si usted mujer lo que está diciendo es falso. que está con un trauma, ponerle otra causa ¿Y de usted otro no cree trauma. que sea un Eso trauma no tiene también que una absolutamente ningún sentido, ¿verdad? Vea, yo lo que ¿por le qué voy no a habla? decir- Mire, si hay alguien que conoce del síndrome posaborto es precisamente nosotros, la gente que hemos tenido que coger esas mujeres que durante años han sufrido porque se han practicado un aborto. Tal vez si pero me deja años, hablar y yo le podría ¿verdad? comentar algo, Bueno, no, es que usted me interrumpió porque a mí primero, cada caso, perdóneme. Cada Yo estaba caso hablando y hay que usted me ver interrumpió. caso Un por momento, vamos a caso, ver, ¿verdad? vamos a A mí me ordenarnos. parece que hay que ver caso por caso. No es lo mismo, por ejemplo, un embarazo de una mujer que tenga malformaciones, de un feto que tenga malformaciones. No es lo mismo una mujer, por ejemplo, que ese embarazo le va a provocar ceguera. No es lo mismo una niña de 12 años. Hay que ver caso por caso, porque aquí no podemos poner una regla general. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Cuando usted me habla de ese síndrome posaborto, yo quisiera incluso que si pudiéramos casi que hacer una llamada en vivo al Colegio de Psicólogos de Costa Rica, o si pudiéramos hacer una llamada a la representación de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, a ver qué nos dicen si realmente existe o no existe ese síndrome posaborto que ha sido inventado, porque lo que se nos está olvidando es que en el caso, por ejemplo, de Ana y de Aurora, que son las mujeres que han denunciado a Costa Rica ante la Comisión Interamericana, tienen un trauma y tienen un trauma de por vida. ¿Por qué? Porque se les denegó algo a lo cual tenían derecho y que les hubiera resuelto, al menos en ese momento, ahorrar meses de sufrimiento. Que no ha habido y acompañamiento años es otra de cosa. sufrimiento. Vea, han tenido acompañamiento, es que ese no es el punto. O sea, ¿Cómo perdón, usted me está diciendo. usted estaba hablando Sí. de no interrumpir, entonces yo voy a terminar la idea. Yo lo que le estoy planteando es que incluso el relator sobre el tema de la tortura, Juan Méndez, de Naciones Unidas, ha referido precisamente que a las mujeres obligarlas a mantener un embarazo no deseado, particularmente en estas condiciones, es tortura. Y estamos hablando entonces de sustento jurídico, estamos hablando del relator contra la tortura de Naciones Unidas. De la opinión de ese señor. Perdón, entonces, si no le vamos a hacer caso a Naciones Unidas, que es los comités de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica,
tenemos ya 3 al menos comisiones, comités que le han dicho a Costa Rica que tienen que implementar el aborto terapéutico, particularmente en estos casos de malformación, violación e incesto. ¿Por qué? Porque hay una afectación a la salud física y emocional, y eso es una de las cosas que estamos dejando lejos. ¿Por qué no consideramos, por ejemplo, tenemos una política de salud mental en Costa Rica, ¿cierto? Muy bien, pero cuando hablamos de la salud de las mujeres, ahí ya no nos interesa tanto la salud mental porque están embarazadas. Entonces, por ejemplo, si vamos a pensar en proteger a los fetos, ¿qué es lo que dice la sentencia Artavia Murillo de la Corte Interamericana en contra de Costa Rica? Pues que hay que proteger a las mujeres, porque ¿cómo protegemos a los fetos si no protegemos a las mujeres? Si una mujer está con una emoción intensa, con un trauma, precisamente porque sabe que el hijo, la hija que estaba esperando no van a nacer o van a ser muerto, pues ¿usted cree que eso no le va a causar trauma? No. Entonces acá el punto es que ellas puedan decidir cuándo interrumpen ese embarazo, siempre y cuando esté en el marco de la ley, y sobre todo que se esté protegiendo sus derechos humanos y se haga de una forma humana y respetada de acuerdo a sus valores. Los valores de cada una, no los valores suyos. Usted no lo que me está míos. diciendo que es menos traumático para una mujer matar a su hijo antes de nacer que después que muera de causa natural después. Eso no tiene ningún sentido, porque yo también conozco mujeres que han tenido embarazos de niños y lo que lo han llegado hasta el final, y les queda la conciencia tranquila de que fueron cuna para su bebé hasta que nació. ¿Verdad? Ustedes plantean lo que planteamos, y que realmente, porque yo no es que me olvide de la mujer, no, nosotros damos, si hay alguien en Costa Rica que le da seguimiento a las mujeres con embarazo en crisis, es el movimiento Provida. Entonces, ninguna de las organizaciones que promueven el aborto le da apoyo a esas mujeres. No hay organizaciones en Costa Rica que promueven el aborto. Promovemos el derecho, el respeto del derecho a decidir. Y respetamos el derecho de la vida de las mujeres. Sí, cómo no, perdóname el sarcasmo, pero usted está equivocada. Bueno, esa es una yo quiero que nos encaucemos en algo. Ambas dijeron un término importante, que es el acompañamiento, ¿verdad? El acompañamiento no por organizaciones de uno u otro lado, sino como parte de la política pública de salud de nuestro país, así es. ¿verdad? Y hoy nos convoca porque se está llamando a una comisión para por fin reglamentar este tema, porque entiendo, puede ser que esté equivocado y si no me corrigen, nunca ha habido política pública para el acompañamiento de este tipo de aborto, ¿verdad? El llamado aborto impune o aborto terapéutico. La importancia, quiero que me hablen, la importancia de crear una cosa, no es cierto que no se haga en Costa Rica, en primer lugar. Yo conozco casos donde mujeres con cárcel les han dicho, miren, necesitamos que se haga un aborto para empezar el tratamiento. En mi opinión, eso no es un aborto impune. En mi opinión, eso es un aborto eugenésico, donde solo por el riesgo de que el niño va a verse afectado por el tratamiento, le practicamos un aborto a la mujer. Y en esos casos conozco en concreto uno en que la mujer dijo, no, quiero empezar mi tratamiento contra el cáncer y quiero mantener el embarazo, y así continuó, ¿verdad? O sea, ese es un derecho de la mujer. Entonces, no es cierto que en Costa Rica del todo los médicos en forma directa no hagan uso de la norma. Eso es así. Lo que pasa es que quieren abrirla, que es otra cosa. Lo quieren hacer mucho más grande. Eso es lo que sucede. Larisa, tal vez si nos explica un poco de estos cambios que se van a realizar en la norma, que ya vieron en la primera reunión el día de ayer, explicarle un poco también a la gente cuál sería el cambio que tendría esa norma. Aquí coincido con Alexandra en el sentido de que efectivamente en Costa Rica se está practicando en algunos casos bajo lo que ya se permite en este momento, es decir, no se está buscando ningún cambio legislativo, ningún cambio a la normativa, sino nada más aterrizar lo que ya existe, y de forma tal que se pueda cumplir de forma estandarizada, de decirle a las mujeres, esto y esto pasa, y usted puede decidir bajo estos riesgos efectivamente. Entonces, en ese sentido, la norma realmente lo que viene a hacer, es falso que lo venga a abrir, porque no va a haber más allá de lo que ya establece el Código Penal, que habla del derecho a la vida o la salud, cuando esté en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Eso es lo que hay.
Y no hay forma de cambiar eso, al menos por ahora, llevarlo a la Asamblea, y sabemos qué es lo que se pasa en la Asamblea Legislativa. La norma lo que permite precisamente es poder demarcar de una manera más concreta y particularmente científica y jurídica, porque vean, yo también entiendo que hay muchos médicos y médicas que tengan miedo a hacer las cosas, precisamente porque hay algunos criterios que son totalmente falsos, que lo que dicen es, a menos que la mujer se está muriendo, entonces sí se lo hacemos, pero eso no es lo que dice la norma. Entonces, ¿cómo hacemos si en las universidades están diciendo eso? Si hay gente que está mal informando, incluso en los medios de comunicación, esos médicos y médicas pues asumen que eso es cierto, no tienen una formación jurídica y no entienden que más bien podrían caer en un incumplimiento de deberes precisamente, ¿verdad?, por denegar algo que ya está asegurado aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la norma? Muy simple, en términos científicos, médicos, técnicos, jurídicos, va a decir, va a hacerse así, de esta forma, con el estándar, ¿verdad?, y que eso precisamente pues corresponda a esos estándares jurídicos, esos estándares médicos que ya están establecidos, que yo no voy a inventar, que ustedes no van a inventar y que muchísimo menos va a inventar la señora Loría, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el sustento? Bueno, todo lo que indica, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y aquí es que yo creo que ahí es un poco como cuando decimos o respetamos la Constitución o no somos un Estado de Derecho. Exactamente lo mismo en materia técnica. Usted le pregunta a la Caja, al Ministerio de Salud, a médicos y médicas, sector salud, ¿qué es lo que respetan? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, porque sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Y saben qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Precisamente que hay que permitir por ejemplo, incluso en el caso del Zika, que es otro tema, pero que es realmente interesante, ¿verdad? Porque en ese sentido parece que se nos está olvidando que las mujeres también pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos, porque cuando hay un embarazo no es que está afuera, no estamos hablando de un bebé que ya nació, estamos hablando de un feto, de un embrión. Incluso en ese sentido es muy interesante, porque entre más tiempo se pase en denegar ese aborto impune, ahí sí hay más afectación para la mujer e incluso hay más afectación para el feto o el embrión. Doña Alexandra. No, en primer lugar, lo único que estoy de acuerdo es que hay que respetar la Constitución política de Costa Rica, y la última vez que yo revisé la Constitución, supuestamente éramos una nación libre, independiente y soberana, y ahora resulta que vienen gente totalmente extraños a la idiosincrasia costarricense a imponernos sus criterios, ¿verdad? O sea, Costa Rica ha sido respetuosa de los derechos humanos desde siempre, respetuosa del derecho a la salud desde 1883, cuando se hizo una reforma a la Constitución de 1871 que dijo la vida humana es inviolable. Lo que yo estoy diciendo es que debemos preocuparnos por ambas vidas, por la vida de la mujer y por la vida del niño, y estamos viendo cómo la Caja Costarricense del Seguro Social lo está logrando con mujeres gravemente enfermas. Entonces, por favor, esto es un retroceso en los derechos de los niños, y los derechos de las mujeres no se deben fundamentar en la violación de los derechos de los niños. Dice que no promueven el aborto. Por favor, todo el mundo sabe que aquí en Costa Rica desde 1990 se pretendía pasar una ley para poner el aborto por violación. Como no lo han logrado, y no lo han logrado porque los representantes de la Asamblea Legislativa son costarricenses y la inmensa mayoría del pueblo costarricense está en contra. Eso es los derechos humanos no dependen de la opinión de las mayorías. El aborto, me está interrumpiendo, pretenden meter el aborto por violación vía una norma de decreto, por el amor de Dios. Pero ¿qué es esto? O sea, es como si el presidente, como no ha logrado pasar los impuestos, nos ponga los impuestos por decreto. Es exactamente igual. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, efectivamente hay una norma anacrónica del código, porque yo reitero, en toda la medicina no hay una sola enfermedad que diga que la terapia para esa enfermedad es el aborto. No hay. En toda la medicina no hay una sola. Les digo, llamemos al colegio de médicos a que me digan cuál enfermedad dice el aborto cura esta enfermedad. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad. Y yo lo que estoy diciendo es que hay que apoyar a ambas. Lo que pasa es que quieren agarrarse de esa norma y emplearla incluso a mujeres que ni siquiera está en riesgo su vida.
Ni siquiera. La norma habla de salud. Sí, la norma habla de salud. ¿Y a qué se refería? Si es una norma antiquísima. Se refería vea qué curioso, vea qué irónico. No, pero ¿qué decía la norma? No me grite sí, porque ¿verdad? me tiene que respetar acá. Yo le estoy contestando. Yo estoy contestándole a usted. La norma lo que decía, señora, es... Pero no me grite. ¿Y qué dice? No, por favor, ahora una abogada litigante que no me grite, no me haga reír. La Sala Constitucional de Costa Rica, ¿qué es lo que ha dicho? Usted dijo que hay que, no, pero los criterios jurídicos de los de afuera sí sirven, pero los criterios jurídicos de Costa Rica no sirven. Hablando de los criterios nacionales, entonces, ¿verdad? A nivel convencional es bien curioso, porque yo no sé si ustedes recuerdan sobre el referéndum del odio, ¿verdad? Que lo que pretendía era pues denegar derechos a la población LGBTI, particularmente a gays, lesbianas y bisexuales, para poder reconocer esas uniones, el amor, las familias que tuvieran y demás. Y la Sala Constitucional tuvo una interpretación muy interesante, porque lo que dijo fue que los derechos humanos no podían ser decididos o denegados por las mayorías. Y ahí eso es un criterio a nivel nacional, a nivel convencional, y entonces es un poco irónico, ¿verdad?, lo que usted comenta sobre el tema de anacronismo de las normas, porque yo estoy de acuerdo, hay muchas normas que son anacrónicas, pero entonces, ¿cuál de las dos es? Usted me mencionaba... Usted es abogada y sabemos que en derecho se tienen dos criterios, señora. Es abogada y lo sabe. Pero, a ver, hay muchas opiniones a nivel jurídico. Yo lo único que estoy planteando es que esta discusión debería considerarse dentro de una argumentación jurídica. Y esa argumentación jurídica es tanto el criterio convencional como el criterio constitucional. ¿Por qué? Porque Costa Rica, de manera soberana, independiente, decidió firmar y ratificar algunos instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Como cuáles? Como la Convención CEDAW, como la Convención de Derechos del Niño. ¿Y saben quién recomendó, por ejemplo, precisamente este protocolo y ampliar las causales? El Comité de Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque en Costa Rica al menos tenemos 500 niñas embarazadas al año, menores de 12, 13 años. ¿Qué hacemos con esas niñas? La afectación que van a tener, el riesgo que incluso se ha detectado de estas mismas niñas, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado cuando tratamos de deformar los conceptos jurídicos. Por un lado queremos lo jurídico, pero por otro lado no. No, a ver, el bloque a nivel normativo considera tanto Constitución, el marco de leyes y de ahí más abajo decretos y demás, pero también el tema de convencionalidad. Y si tomamos en cuenta Convención CEDAW, si tomamos Convención Americana, si tomamos todas esas normativas, precisamente lo que apuntan es a la defensa de los derechos de las mujeres, del reconocimiento del derecho a la vida, a la salud, que es exactamente lo que haría, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, que no se van a apartar. Vean, sería muy difícil que se apartaran del tema convencional y constitucional, sobre todo del Código Penal. Lo que pasa es que cada vez lo que queremos hacer es restringir y tomar decisiones sobre las vidas de las mujeres, que no, si usted tomara decisión sobre su cuerpo, ni yo ni nadie podríamos decidir nada. Usted tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Lo que usted no tiene derecho es imponer su opinión con base religiosa en los cuerpos de las demás mujeres. ¿Cuál es el argumento religioso que he utilizado? Perdón, ¿usted podría aclararme cuál es el argumento religioso que he utilizado? Porque que yo sepa no he utilizado ningún argumento religioso. Es importante que hablemos, por ejemplo, del problema que Costa Rica sea un estado confesional. ¿Por qué? Precisamente porque partimos de que Costa Rica es un país católico, apostólico y romano, que por ejemplo hacemos excepción en materia de impuestos, toda la incidencia que ha tenido a materia de educación, de salud y demás. Pues en salud precisamente es donde tenemos uno de los mayores nudos, particularmente en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, donde se están tomando decisiones no con base médica, jurídica, científica, sino con una base de un prejuicio, de una opinión que es meramente personal y que es religiosa. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de libertad de conciencia, cuando hablamos de libertad de religión, lo que tenemos que hacer es que cada mujer, de acuerdo a sus valores religiosos, personales, morales, éticos y demás, pueda tomar esa decisión, que ya sea seguir adelante con un embarazo que ponga en riesgo su vida o su salud, o que lo interrumpa. Y en cualquiera de los dos casos, y ahí sí yo le doy la razón, habría que darle un acompañamiento, porque hay que respetar tanto el derecho de una mujer de seguir adelante con un embarazo que ponga en riesgo ya sea su vida o su salud, o que lo quiera interrumpir. Vean,
a mí me impresiona, porque es un argumento absolutamente esclavista, ¿verdad? Exactamente, en la época de la esclavitud se decía exactamente eso. Mire, yo estoy de acuerdo con la esclavitud y usted no me imponga a mí su moral, ¿verdad? Vea lo que está diciendo, no me imponga a mí su moral, ¿verdad? ¿Quién aceptaría en este momento? ¿O quién aceptaría la violencia doméstica, ¿verdad? Porque no me imponga usted a mí su moral. Vea qué argumento absolutamente esclavista. El argumento de que el niño no es persona, el esclavo no es persona. El argumento de que yo puedo hacer con mi propiedad lo que yo quiera, la mujer puede hacer con su cuerpo no quiera, ¿verdad? Es un argumento absolutamente esclavista, ¿verdad? Y en cuanto a lo que dijo del referéndum, me muero de la risa, porque en las grabaciones de Artavia Murillo, uno de los jueces dijo, ¿y por qué no fueron al referéndum? ¿Por qué no fueron al referéndum? Dijo uno de los jueces, ahí está grabado, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Es decir, porque, perdón, se sabía que iban a perder y por eso no fuimos al referéndum, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces es como si una minoría quiere imponerle al resto su opinión. Una minoría en estos temas quieren imponerle al resto de los costarricenses su opinión. Doña Alexandra, ¿no sería más bien que la norma jurídica debería respetar la opinión de todos y todas, tanto de las personas que ven la vida de una forma y las que ven la vida de la otra? Yo soy del criterio que en una democracia la mayoría son los que deciden, ¿verdad? Es decir, el voto de la Sala Constitucional es por mayoría, en la Asamblea Legislativa es por mayoría, ¿verdad? Lo cual, digamos, a mí me ha hecho la pregunta, ¿qué sucede con usted el día de mañana que pase la ley? Pues igual me voy a convertir en una persona que va a promover la abolición de esa ley. Es decir, mis principios van a continuar siendo, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio. A mí me parece inaudito que se quiera ampliar vía decreto o vía el Código Penal. Me parece absolutamente que son temas que nunca han estado, ¿verdad? Y eso es lo que se está haciendo. Y se está haciendo porque efectivamente no han logrado en la Asamblea Legislativa este tema y ahora, digamos, ¿cómo se llama? Ni ese tema ni ninguno de derechos humanos, pero bueno. Eso, ¿verdad? Bueno, para ustedes de derechos humanos, para mí no es de derechos humanos, ¿verdad? Para mí es violatorio de los derechos humanos, la declaración de uno de los preámbulos de la Convención de los Derechos del Niño es la declaración de 1959 que dice que el niño por su falta de madurez necesita protección legal tanto antes, durante y después del nacimiento, ¿verdad? Entonces, perdón, para mí ese sí es un derecho humano. Para mí es totalmente retrotraernos a la época de los romanos y de los griegos, donde el aborto y el infanticidio era permitido. Los mismos que promueven a nivel mundial, no digo que usted, a nivel mundial, el aborto, son los que en este momento están promoviendo el infanticidio, que es que si el niño nace y viene con alguna malformación, tenemos que matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo promueven? Porque dice, si yo lo podía matar una semana antes, si lo podía matar media hora antes en el útero materno, ¿por qué no lo puedo matar afuera? Yo creo ¿verdad? que hay que recordar, por ejemplo, eso es así, la sentencia de Artavia Murillo, ¿verdad?, sobre el tema de fertilización in vitro, que precisamente zanjó muchos de estos temas que usted comenta. Por ejemplo, el hecho de que se reconoce protección jurídica, ¿verdad?, para el embrión no implantado y se reconoce un tipo ya no de protección jurídica, sino de personería a ese embrión que está implantado. Pero ojo, y aquí es muy interesante, porque habla precisamente de un tema de progresividad, de gradualidad. ¿Qué significa esto? Bueno, esa sentencia es muy importante porque reconoce, número uno, los derechos reproductivos de las mujeres, la protección que se le da al feto, al embrión, se le da a través de las mujeres, porque vean, por ejemplo, en Costa Rica hay mucha discusión sobre si hay que darle seguro o no a las mujeres embarazadas, por ejemplo, que sean migrantes, pero ¿cómo vamos a proteger la vida de los fetos que, verdad, pareciera que no nos interesan tanto las mujeres migrantes, sino que solo los fetos de esas mujeres migrantes, después de que son niños ya no nos interesa tanto, pero en Costa Rica aseguramos los derechos no solo de los niños y de las niñas, porque tienen derecho al seguro social, verdad, independientemente de cualquier condición, incluso el mismo tema de educación, sino también que esas mujeres tienen derecho a un seguro
seguro, aunque no paguen, no estén aseguradas y demás, ¿verdad? Esa atención médica. Eso es importantísimo, porque a diferencia de lo que comentaba usted, yo no estoy de acuerdo con que los derechos humanos, no, vea, es que una puede tener interpretaciones distintas, pero si no nos basamos en lo que se ha dicho ya, por ejemplo, en la sentencia Artavia Murillo, que es vinculante para Costa Rica y que zanja precisamente ese reconocimiento, ¿verdad?, de protección jurídica anterior y el tema de persona con derechos y demás de forma posterior, porque no es lo mismo, no podemos hablar, por ejemplo, de una interrupción de un embarazo a los 3 meses que una interrupción a los 5 o de una cesárea a los 7, que sería adelanto del parto. Evidentemente, mayores riesgos para las mujeres si es más, ¿verdad? Vamos a, señoras, a leer unos comentarios que nos llegan, porque sin duda alguna este tema ha generado ya bastante reacción en las redes sociales, y nos dice pues acá un amigo en Twitter: a la señora Loría se le olvida que la salud abarca no solo una afectación física, sino también psicológica y emocional. También nos dice Nadija: entonces la salud mental de la mujer y las enfermedades incompatibles con la vida no son suficiente razón. Nos dicen por acá. También tenemos el comentario de Luis Diego Quesada, quien nos dice: muchas condiciones se solucionan interrumpiendo el embarazo. Como médico le puedo pasar guías. Tenemos también acá el comentario de un amigo que se identifica como Caballero: la mujer tiene todo el derecho a decidir si su cuerpo, no es de nadie más, tiene que decidir por ella. Y también nos dice por acá Nolan Mendoza: ¿a qué punto hemos llegado con este patriarcalismo costarricense donde una mujer pelea para que no se le reconozcan sus derechos? Abogada Loría, totalmente de acuerdo con Arroyo. Estos son parte de los comentarios y pues nos quedan unos minutitos para que ustedes puedan responder a la gente que hace estas consultas. No, pase usted primero. Bueno, yo creo que es importante, ¿verdad? Estos son comentarios y es importante escuchar opiniones y demás, pero yo reitero lo importante que es y lo esencial que es, y lo que no podemos dejar de lado, que es que nos tenemos que basar en criterios jurídicos, médicos, técnicos, y recurrir precisamente a las jerarquías en las diferentes materias, que en este caso a nivel jurídico sería, por ejemplo, la Sala Constitucional, pero también los comités de derechos humanos, incluyendo de Comité CEDAW, Comité de Derechos del Niño y Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y del lado de la salud, pues la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Yo realmente, este no es mi posición en contra de la señora Loría, esto es nada más de que se cumpla realmente a como está en este momento el marco normativo. Y ese marco normativo, y perdón por repetirlo porque algunas veces se nos olvida, le reitero, lo que dice es que se puede interrumpir el embarazo siempre y cuando sea para evitar un riesgo, no es que estén en riesgo, sino incluso evitar ese riesgo para la salud o la vida de la mujer. Y aquí, si se nos olvida que las mujeres somos personas que tenemos una capacidad para tomar decisiones sobre nuestros derechos, lo que hacemos es que otras personas tomen decisiones, como es el caso ya sea de la señora Loría o de algún médico. Y eso es esencial. Las mujeres somos personas y tenemos derechos humanos. Así de simple. Abogada Loría, tenemos un minutito. Los niños también son personas y también tienen derechos humanos. Y se les olvida la parte del Código Penal que dice y que no haya podido ser evitado por otra forma. O sea, son dos cosas: uno, que se ponga en riesgo grave y serio la salud de la madre. Eso no dice, y dos, el código. Dice el código perfectamente, cualquiera no lo puede buscar, grave, y no que dijo la Sala Constitucional. No me interrumpa, estoy haciendo mis conclusiones. Y además dice claramente y que no haya podido ser evitado por otro medio, dice expresamente el texto de la ley. Así termina el artículo 121. O sea, entonces que me digan cuáles son las enfermedades que hay que practicarle un aborto porque no ha sido podido evitar por otro medio. No existe, eso no existe. Es falso. El Código Penal es claro. Bueno, bien. Muchísimas gracias por esta discusión tan importante e interesante. Tanto a Larisa Arroyo como a Alexandra Loría, gracias por haber acudido a nuestra invitación. Son las 7:18 y nuestro compañero Andrés Ortiz está en Paso Canoas.